Dicen que una madre nunca deja de amar, pero ¿qué pasa cuando es su propia hija quien la golpea sin piedad? Esta historia no es fácil de ver, pero te van a hacer sentir cosas que no sabías que tenías dentro, porque justo cuando todo parecía perdido, Dios mandó un caballo, y lo que hizo ese animal te va a dejar sin palabras. Quédate hasta el final, porque este no es un video más, es un llamado a creer, incluso cuando ya no queda nada. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde seca, de esas en las que el viento levanta polvo hasta en los rincones más olvidados. En el pequeño pueblo de San Jacinto, el calor se metía por entre las rendijas de las ventanas, haciendo que todo pareciera más lento, más pesado, incluso la tristeza. A unas cuadras de la plaza principal, justo al final de la calle Naranjo, se encontraba una casita de adobe envejecido, con las paredes agrietadas por los años y el techo inclinado que apenas si resistía las lluvias. Afuera, un rosal viejo sin flores luchaba por mantenerse de pie, y junto al portón de madera, un lazo colgaba sin uso, como un símbolo de un pasado que ya no regresaría. En esa casa vivían don Camilo Juárez y doña Elvira Juárez, una pareja de ancianos que llevaba más de 50 años juntos. Camilo tenía 78 años, la piel curtida por el sol, el cabello completamente blanco y ralo, y unos ojos cafés profundos que habían visto demasiado. Su cuerpo era delgado, pero aún recto, como si la dignidad fuera lo único que lo mantenía erguido. Elvira, de 75, era más frágil. Su piel era de un tono miel claro, llena de arrugas suaves que contaban historias sin necesidad de palabras. Llevaba el cabello largo, trenzado con esmero todas las mañanas, y sus ojos, también color miel, aún brillaban a pesar del cansancio. Siempre vestía faldas largas de flores y blusas bordadas a mano, como lo hacían las mujeres de antes. Aquella tarde, Elvira estaba sentada en una sillita de madera en el corredor de la casa, remendando un pedazo de manta con hilo blanco. El calor le hacía sudar la frente, pero no se quejaba. Al contrario, cantaba bajito un himno antiguo que aprendió en la iglesia cuando era niña. Camilo estaba adentro, sentado a la mesa, leyendo por quinta vez un libro viejo sobre caballos, su pasión de juventud. Ya no tenía animales, pero los recordaba con cariño. El silencio del campo solo era roto por el canto de un grillo y el leve crujido de la silla de Elvira. Parecía un día cualquiera, uno de esos días lentos que pasan sin dejar huella. Pero ese día, algo se movía en el viento, algo iba a cambiar. Elvira levantó la mirada al escuchar un sonido familiar. Un automóvil gris viejo cubierto de polvo subía lentamente por la calle Naranjo, rechinando con cada bache. Sus ojos se entrecerraron, tratando de reconocer el coche. Y cuando lo logró, sus manos soltaron la manta y su corazón dio un vuelco. «Camilo, es Leticia», dijo casi en un susurro. Camilo levantó la vista desde adentro. Se quedó quieto. El nombre de su hija llenó la casa como un eco pesado. Se levantó con dificultad, apoyándose en la mesa y caminó hacia la puerta. Leticia Juárez era su única hija. Había dejado San Jacinto hacía más de 10 años, cansada de la pobreza, de los consejos de la madre, de la quietud del padre. Tenía 38 años ahora. Había vivido en la ciudad, viajado, probado suerte en distintos trabajos. Según sus pocas llamadas, siempre estaba a punto de triunfar, pero hacía tiempo que ni una carta llegaba. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, Elvira ya estaba de pie. Sus trenzas blancas se agitaban con la brisa y su rostro mostraba una mezcla de alegría, miedo y esperanza. Camilo salió al corredor, serio. No dijo nada. La puerta del coche se abrió de golpe y de él bajó Leticia. Llevaba unos pantalones de mezclilla desgastados, una blusa negra muy ajustada y gafas oscuras. Su cabello estaba teñido de un rubio artificial que no combinaba con su piel clara. Tenía los ojos verdes,
pero no los dulces que una vez conocieron sus padres. Aquellos ojos ahora eran fríos, tensos, como si estuvieran siempre en guerra con el mundo. Se quedó parada, con los brazos cruzados, mirando la casa. «Vaya, sigue igual de miserable que siempre», dijo en voz alta, sin saludar. Elvira se llevó la mano al pecho. «Hija, mi niña, qué gusto verte», dijo con voz temblorosa. Leticia se acercó con pasos firmes. Cuando Elvira quiso abrazarla, la hija apenas la rodeó con un brazo y luego se apartó con un gesto de impaciencia. «¿Tienen algo de comer? Vengo muerta de hambre», soltó sin mirarlos a los ojos, entrando a la casa como si fuera dueña. Camilo se quedó inmóvil en la entrada. Observaba a su hija como si tratara de encontrar en ella a la niña que una vez cargó en brazos. Pero ya no estaba. Leticia entró, se dejó caer en una silla y puso los pies sobre la mesa. ¡Qué calor del demonio! ¿Y no tienen aire? ¿Ni televisión?, bufó, abanicándose con la mano. Elvira fue corriendo a calentar tortillas y servirle café. Camilo regresó lentamente a la mesa, pero no dijo una sola palabra. El silencio entre ellos era grueso como lodo. Leticia comía sin dar las gracias. «Y díganme, ¿ya hicieron testamento? Porque quiero saber cómo vamos a arreglar esto», dijo mientras masticaba. Camilo apretó los puños. Elvira dejó caer una cuchara. «Hija, venimos saliendo de una racha difícil. Ni seguro médico tenemos, y apenas sobrevivimos con lo poco que da el campo», explicó Elvira, intentando suavizar la tensión. Leticia soltó una carcajada seca. «Pues qué bien. O sea que también me toca mantenerlos, ¿verdad? Bonito panorama». Esa fue la primera tarde, solo el comienzo. Lo mejor estaba por venir, pero nadie lo sabía aún. En la parte trasera de la casa, mientras los gritos resonaban entre las paredes, un caballo marrón apareció lentamente cerca de la cerca. Sus grandes ojos vigilantes observaban todo desde la distancia. Era un animal alto con un pelaje brillante, una espesa melena negra y una pequeña cicatriz sobre el ojo izquierdo. Nadie sabía de dónde venía ni quién era su dueño. Pero durante días había estado merodeando, como si supiera que su presencia sería necesaria. Y en esa tarde seca, en San Jacinto, las cosas apenas empezaban a cambiar. Esa mañana, el sol ya picaba fuerte desde las 6. Los gallos cantaban desde antes del amanecer y una brisa caliente levantaba la tierra seca del camino. En la cocina, doña Elvira removía el café de olla con su cuchara de madera, como cada día. El aroma dulce de la canela llenaba el aire, mezclado con el sonido del maíz reventando en el comal. Don Camilo ya estaba sentado en su banca de siempre, leyendo en silencio, con su vista cansada pero fija. Aunque intentaban seguir su rutina, algo en el ambiente era distinto. La presencia de Leticia pesaba sobre la casa, como si un viento tenso se hubiera colado por debajo de la puerta. Leticia no había dormido en su antigua habitación. Insistió en tomar la del frente, la que usaban para guardar los costales de frijol. Tiró todo al piso sin decir palabra. «Necesito espacio», fue lo único que dijo. Tapó la ventana con una toalla vieja para que no entrara la luz y cerró a patadas la puerta. Durante la noche se escucharon ruidos, maldiciones dichas en voz baja y música de su celular que subía y bajaba como si jugara con el silencio. Cuando por fin salió de la habitación esa mañana, llevaba el cabello desordenado, los ojos hinchados y una cara que parecía no haber visto descanso. Vestía una camiseta rota, pantalones deportivos y sandalias que no combinaban. En la mesa, Elvira había dejado pan dulce, huevos revueltos y café. Leticia se sentó de golpe y comenzó a comer sin decir buenos días. «¿Y no hay jamón o algo con más sabor?», dijo con desdén mientras empujaba el plato. «Ya no tenemos mucho, pero si quieres, puedo preparar otra cosita», respondió Elvira con voz suave, agachando la mirada. «Va, ¿y el dinero que les mando? ¿Dónde quedó?». Elvira y Camilo se miraron sin hablar. Leticia soltó una risa amarga. Ya sé,
Seguro lo usaron para curar gallinas o pagar al curandero del pueblo. Camilo, que había estado callado, bajó el libro y dijo con voz firme: «Ese dinero, Leticia, nos ayudó cuando enfermaste tu madre. El doctor vino de Tuxtepec y no cobró barato. Tú no estabas». Leticia lo miró con frialdad, chasqueó la lengua, se levantó, tomó su café y salió al patio trasero sin decir nada más. Allá, bajo el mezquite grande que daba sombra a las gallinas, estaba el caballo marrón, de pie, como si supiera que algo importante estaba por suceder. Leticia se le quedó viendo desde lejos. El animal giró la cabeza, la miró fijamente con sus ojos oscuros, sin moverse ni un centímetro. Ella entrecerró los ojos y murmuró: «¿Y este animal qué? ¿Desde cuándo tienen caballo?». Elvira se acercó detrás de ella, secándose las manos en el delantal. «No es nuestro. Aparece todos los días. Se queda por aquí, pero nadie sabe de quién es». Leticia se giró lentamente hacia su madre. «Pues deberían venderlo. Seguro a alguien del pueblo le sirve. Ustedes no tienen con qué mantenerlo». Elvira no respondió. Solo acarició con ternura la trenza que colgaba sobre su hombro. «Ese animal tiene algo. Desde que se queda aquí, siento que Dios nos cuida». Leticia bufó. «Dios. ¿Y dónde estaba Dios cuando me fui de esta casa con una maleta rota y hambre en el estómago?». Elvira dio un paso hacia su hija y le tomó la mano, pero Leticia la retiró con brusquedad. «No empieces con sermones, mamá. Vine porque me quedé sin trabajo, sin dinero y sin nadie. Esta casa es lo único que me queda». Esa fue la primera vez que lo dijo con todas sus letras. La verdad salió como piedra pesada. No estaba ahí por amor, ni por nostalgia. Estaba porque no tenía otro lugar a donde ir. Camilo, que escuchaba desde el corredor, suspiró profundo y entró a la casa. Elvira quedó sola con su hija y el caballo. El animal no había dejado de mirar a Leticia. «Tal vez viniste por necesidad, pero Dios también trabaja en los corazones rotos», dijo Elvira en voz baja. Leticia volteó los ojos y se fue al interior. Esa tarde pidió las llaves del baúl donde Elvira guardaba los pocos ahorros que tenían. Elvira se negó con delicadeza. Le explicó que ese dinero era para emergencias, para comprar medicina, pero Leticia no escuchaba razones. «Soy su hija, tengo derecho», gritó golpeando la mesa. Camilo entró y alzó la voz por primera vez en años. «En esta casa se respeta, y mientras vivas aquí no levantarás la mano ni la voz». Leticia lo miró como si no lo reconociera. Sus ojos se llenaron de furia. Agarró un jarrón y lo aventó contra la pared. El vidrio se hizo pedazos. El eco del golpe retumbó en toda la casa. Elvira cayó de rodillas con las manos temblando. Camilo se quedó petrificado. Leticia, respirando agitadamente, salió corriendo al patio. El caballo ya no estaba junto al mezquite. Ahora estaba más cerca, junto al corredor. Se le quedó viendo otra vez. Sus ojos parecían más grandes, más oscuros, casi humanos. Leticia lo encaró. «¿Y tú qué miras? ¿Crees que me vas a juzgar también?». El caballo no se movió. Leticia levantó una piedra del suelo. Quería aventarla, sentía esa rabia que no sabía de dónde salía, pero su mano se quedó en el aire. El animal dio un paso hacia ella, no con agresividad, sino con firmeza. Sus cascos resonaban sobre la tierra dura. Leticia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Aléjate», dijo en voz baja, pero su tono ya no era de enojo, era miedo, miedo de algo que no comprendía. El caballo se detuvo a unos metros, bajó ligeramente la cabeza, y entonces Leticia bajó la piedra. Sus manos temblaban. Esa noche no hubo cena en la casa. Elvira se encerró en su cuarto a rezar. Camilo se sentó bajo el mezquite en silencio. Leticia se quedó en la sala, sola, con la mirada clavada en la ventana. Y allá afuera, entre sombras y luz de luna, el caballo marrón seguía ahí, como si esperara, como si supiera que su momento estaba por llegar. Era la madrugada en San Jacinto. El cielo estaba cubierto de nubes espesas que no dejaban pasar la luz de la luna, y el viento soplaba con fuerza.
levantando polvo seco del camino y haciendo crujir los tejados viejos, como si la noche misma guardara un secreto. Dentro de la casita de adobe, todo estaba en silencio. Doña Elvira dormía con un rosario entre las manos, abrazada a una almohada gastada que todavía olía a lavanda. Don Camilo dormía en su camita de madera boca arriba, con la frazada hasta el pecho y una Biblia abierta sobre su pecho, como si el sueño le hubiera ganado en medio de la lectura. Pero el silencio se rompió de pronto, como un vaso cayendo al suelo. «¿Cómo que no hay más dinero, mamá?», gritó Leticia desde la sala, con una furia que retumbó en las paredes de adobe como si fueran de cartón. Elvira se despertó sobresaltada. Sus ojos miel, acostumbrados a la oscuridad, tardaron unos segundos en enfocarse. Se sentó en la cama, sujetándose el pecho. «¿Leticia? ¿Qué pasa, hija?». La puerta de su cuarto se abrió de golpe. Leticia entró como una ráfaga de resentimiento, con los ojos rojos y el cabello enredado, como si hubiera estado peleando con fantasmas. «No me mientas, vieja. Sé que tienes guardado algo. Ese baúl. ¿Lo escondiste?». Elvira intentó levantarse con cuidado. Sus rodillas ya no le respondían como antes. Se puso de pie y se acercó a su hija extendiendo una mano temblorosa. «Milla, cálmate, por favor. Es de noche. Vas a despertar a tu padre». «Pues que despierte», gritó Leticia empujándola con fuerza. Elvira perdió el equilibrio. Sus pies descalzos resbalaron sobre el suelo de tierra apisonada y cayó contra la cómoda, golpeándose el brazo. «¡Ay!», soltó un gemido ahogado mientras se llevaba la mano al codo. Camilo se levantó de inmediato al oír el ruido. Salió de su cuarto tambaleándose con el corazón encogido. «¿Qué está pasando aquí? ¡Leticia! ¡Basta!». Pero su voz fue apenas un murmullo ante el torbellino que era su hija. «Estoy harta. Siempre me trataron como la que sobra, como si mi vida valiera menos que esta casa podrida». Camilo, con los ojos enrojecidos, corrió a ayudar a Elvira a ponerse de pie. La abrazó y la revisó con los dedos temblorosos. El golpe había dejado una marca roja en su brazo. «No te acerques», dijo Leticia apuntando con el dedo a su padre. «No me hables como si tú fueras un santo. Tú también me fallaste». «Leticia», susurró Elvira entre lágrimas, «ya no eres la niña que criamos. ¿Qué te pasó?». «Lo que me pasó es que me dejaron sola en el mundo», gritó, y su voz se quebró en un sollozo ahogado, como si por un momento, bajo toda esa furia, aún quedara una parte rota de ella que pedía ayuda. Entonces, sin pensarlo, tomó el jarrón de barro que adornaba la mesa y lo arrojó contra la pared. Se rompió en pedazos, salpicando tierra seca por todo el cuarto. El sonido fue tan fuerte que las gallinas en el corral se alborotaron, cacareando como si presintieran el peligro. Y del otro lado de la ventana, en la oscuridad de la noche, el caballo marrón levantó la cabeza. Estaba ahí, como cada noche, echado bajo el mezquite viejo, pero ahora algo en él se encendió. Se puso de pie lentamente, sacudió la crin y sus ojos brillaron a través de la penumbra. Adentro, Camilo tomó la mano de Elvira y le dijo: «Vámonos al cuarto. Cierra la puerta con seguro». «¡No se atrevan!», gritó Leticia dando un paso al frente. «Nadie se encierra en esta casa sin que yo diga». «Esta casa no es una cárcel», dijo Camilo con firmeza. «Y tú no eres una carcelera». Elvira lo jaló del brazo, desesperada. Entraron al cuarto y cerraron la puerta. El sonido del cerrojo cayendo fue como un suspiro de alivio, pero duró poco. Leticia golpeó la puerta con ambos puños, gritando insultos que nunca antes había dicho frente a sus padres. El ruido era insoportable. Las paredes, humildes y delgadas, temblaban con cada golpe. Era como si la rabia de Leticia buscara salir de su cuerpo a cualquier precio. Dentro del cuarto, Elvira se hincó en un rincón, temblando. «Señor», murmuraba, «señor mío, si me estás escuchando, no la juzgues, no la dejes así. Transforma su alma, protégela aunque ya no nos quiera». Camilo, de pie frente a la puerta, respiraba con dificultad. Sus ojos miraban la madera como si esperara que cediera, y de repente todo se detuvo.
Silencio, ni un golpe más, ni un grito, solo el sonido del viento más fuerte que nunca. Camilo puso el oído en la puerta. Nada. Se agachó, miró por debajo y no vio sombras. Se fue, susurró, pero justo cuando iba a abrir, escucharon otro sonido. No venía de dentro de la casa, venía de fuera. Del corral, un relincho, fuerte, largo, profundo, un llamado. Camilo se asomó por la pequeña ventanita del cuarto, aquella que daba al mezquite, y ahí estaba él, el caballo marrón, de pie frente a la puerta de la cocina, con las orejas erguidas y los ojos clavados hacia el interior de la casa, como si supiera exactamente lo que había pasado. Camilo abrió lentamente la puerta del cuarto. Leticia no estaba a la vista. Todo estaba en silencio otra vez, pero se sentía pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de algo sagrado. Se acercó a la sala. Vio los pedazos de jarrón, la silla volteada, el suelo manchado con café derramado. Pero Leticia no estaba ahí. ¿Dónde está?, preguntó Elvira saliendo detrás de él con pasos cortos. Y entonces la vieron, en el patio, sentada en el suelo, con las rodillas abrazadas, la cabeza agachada, sollozando, y frente a ella, el caballo. El animal se mantenía a escasos pasos, sin moverse, solo observándola. Elvira quiso acercarse, pero Camilo le tomó la mano. «Espera, deja que el silencio hable por nosotros». Leticia no los vio, ni los escuchó. Estaba envuelta en su propio dolor. Hablaba sola entre sus lágrimas. «¿Qué me pasó? ¿Por qué me convertí en esto? Yo no quería, yo solo». Y entonces, el caballo dio un paso, lento, otro más. Leticia levantó la vista, y por primera vez, no gritó, no huyó, tampoco se defendió, solo lo miró. Los ojos del animal la atravesaban con una paz que no había sentido en años. Y justo ahí, en esa noche rota, bajo la sombra del mezquite, cuando el alma se desmoronaba en pedazos, algo en ella comenzó a cambiar. Las lágrimas que caían ya no eran de rabia, eran de arrepentimiento. El día amaneció gris en San Jacinto, no llovía, pero el cielo estaba cubierto por una manta espesa de nubes bajas que hacían que todo se viera más triste, más apagado. Los gallos cantaron como siempre, pero el pueblo parecía sostener la respiración, como si la tierra supiera lo que se estaba gestando en esa casita de adobe al final de la calle Naranjo. Doña Elvira abrió la puerta principal con esfuerzo. Tenía el brazo vendado con un trapo viejo y el cuerpo le dolía como si le hubieran pasado un tractor encima, pero aún así se levantó antes del amanecer como lo hacía desde joven. Camilo estaba sentado en el comedor, más callado que de costumbre. No desayunó. Solo sostenía una taza de café frío entre las manos, mirando hacia la ventana, sin decir una palabra. Leticia no había bajado, y para ser honestos, Elvira lo agradecía. La noche anterior había dejado heridas profundas, no solo en la piel. El alma también sangraba, aunque nadie la viera. ¿Quieres pan dulce, Camilo?, preguntó Elvira tratando de llenar el silencio con algo cotidiano. «No, gracias», respondió él con voz baja. «No tengo hambre». Se quedaron así por unos minutos. El reloj de pared marcaba las 6:40 y su péndulo hacía un tic-tac doloroso. De pronto, el sonido de pasos en el techo hizo que ambos levantaran la vista. «Es ella», dijo Elvira. Leticia caminaba de un lado a otro sobre las vigas de madera del altillo, como si buscara algo. Se escuchaban golpes secos, murmullos ininteligibles y arrastres. Camilo apretó los labios. «Está revisando las cajas, las de los documentos. Seguro busca las escrituras de la casa». Elvira no dijo nada. Solo suspiró hondo y se limpió una lágrima con la punta del delantal. Afuera, en el pueblo, ya todos sabían. La voz había corrido más rápido que el viento, pero nadie se atrevía a intervenir. San Jacinto era un lugar donde todos se conocían, sí, pero también donde las heridas familiares eran asunto privado. «Pobres don Camilo y la señora Elvira», decía doña Concha, la vecina de enfrente, mientras barriendo su patio con lentitud.
Esa hija salió peor que plaga. ¿Y tú crees que deberían hablarle al padre Inocencio?, preguntó don Mauro, un hombre de bigote espeso y sombrero de palma que pasaba montado en su burro. ¿Y qué va a hacer el padre? ¿Exorcizarla?, contestó Concha con tono triste. No, Mauro, a veces ni el cura puede con ciertos demonios. Y así pasaban los días. Los vecinos murmuraban, miraban de reojo cuando Leticia salía a la tienda a comprar cigarros, con su ropa sucia, el rostro pálido y los ojos apagados. Todos sabían, todos sentían, pero nadie se metía, nadie, excepto uno. En el terreno baldío detrás de la casa, justo donde las cercas de alambre estaban medio caídas y el zacate crecía sin control, el caballo marrón se aparecía cada tarde. No era de nadie, o al menos nadie en el pueblo había reclamado su propiedad. Algunos decían que era un animal perdido, otros que había sido dejado por un forastero, pero la verdad es que el caballo simplemente llegó y se quedó. Tenía una mirada que no era común. Sus ojos eran oscuros, profundos, llenos de algo que no era solo instinto. Parecían comprender, parecían juzgar. Lo más curioso era que siempre aparecía cuando Leticia se exaltaba, como si respondiera a un llamado invisible. Se acercaba a la casa, se quedaba junto al mezquite o incluso se asomaba por la ventana sin miedo. Observaba sin hacer ruido, sin moverse mucho. Doña Concha fue una de las primeras en notarlo. «Ese animal no es normal», le dijo a su marido una tarde. «No lo ves pastando ni buscando agua, solo se queda ahí, viendo la casa como si cuidara algo». Don Mauro se persignó. «A lo mejor es un ángel, mujer, un ángel que huele a tierra y camina con cascos». Y tal vez no estaban tan equivocados. Esa tarde en particular, Leticia tuvo un arranque de ira peor que los anteriores. Gritó, rompió 2 platos y pateó una silla al descubrir que sus padres no tenían cuentas bancarias a su nombre. Elvira apenas logró esconder unos papeles en el horno viejo, mientras Camilo se encerraba en el baño fingiendo un malestar estomacal. Leticia se desbordó como una tormenta que arrasa con todo a su paso. Pero justo cuando tomó la radio para estrellarla contra la pared, un sonido la detuvo. Cloc, 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 cloc. Era el sonido de cascos sobre piedra. Se acercó a la ventana y ahí estaba, el caballo, de pie, justo frente a ella, pero esta vez más cerca que nunca. Leticia dejó la radio en el suelo. Algo en su pecho se apretó. Un nudo, un recuerdo, una punzada que no entendía. Se quedó mirando al animal, y lo más extraño fue que no pudo sostenerle la mirada. El caballo dio un paso, solo uno. Leticia retrocedió, y sin entender por qué cerró la ventana de golpe, bajó la cortina, apagó la luz, y se quedó en silencio. El caballo no se fue, se quedó ahí por horas, como si esperara algo, como si supiera que el alma de Leticia estaba al borde de romperse. Esa noche el pueblo también notó su presencia. Algunos vecinos salieron a mirar, otros rezaron. Un par de niños quisieron acercarse, pero el animal no los dejó. Se mantenía firme, como un guardián, como si Dios, en su infinito misterio, hubiera decidido enviar a un caballo en vez de un ángel con alas. Camilo, desde la ventana, lo miraba con respeto. «Gracias», murmuró. «No sé quién eres, ni por qué estás aquí, pero gracias». Y al otro lado de la casa, Elvira, con su Biblia abierta y la lámpara encendida, también susurraba una oración. «Señor, si tú lo mandaste, que no se canse, que no se rinda, porque nosotros ya no tenemos fuerzas, pero tú sí». Esa noche, el caballo no se movió de su sitio, y San Jacinto supo, sin que nadie lo dijera en voz alta, que algo más grande estaba en marcha, algo que no dependía de ellos, ni del miedo, ni del silencio. Porque aunque nadie se atreviera a meterse, alguien desde el cielo ya lo estaba haciendo. Era domingo, y el cielo seguía nublado como si el sol se negara a salir en medio de tanto dolor. El silencio de San Jacinto pesaba más que nunca. El pueblo entero parecía suspendido entre la costumbre y el miedo,
y en la casa de adobe al final de la calle Naranjo, doña Elvira Juárez ya no encontraba forma de contener el llanto. Apenas eran las 7 de la mañana. El gallo ni había terminado de cantar cuando Elvira, con la cara marcada por ojeras profundas, bajó las escaleras con el cuerpo cansado y el corazón aún más. El brazo vendado, los tobillos inflamados, la espalda adolorida. Pero nada de eso dolía más que ver a su hija tan lejos de Dios. Ese día Camilo no se había levantado, seguía acostado, con la mirada en el techo y el alma como si se le hubiese dormido de tanto resistir. Leticia roncaba del otro lado de la casa, tirada sobre el sillón con una botella de tequila vacía en la mano. El radio aún encendido soltaba canciones rotas y un olor a cigarro impregnaba las paredes. Elvira encendió la vela del altar que tenía en la cocina, junto al crucifijo de madera que heredó de su abuela. Colocó un rosario sobre la mesa, se arrodilló en el suelo frío de tierra y soltó un suspiro que parecía cargar siglos. Afuera, el viento soplaba con fuerza, como si la naturaleza también estuviera inquieta. «Señor mío», susurró Elvira con la voz quebrada, las manos apretadas al pecho, «yo sé que tú todo lo puedes. Yo sé que tus planes son más sabios que los míos, pero si me escuchas, si me ves, si aún puedo pedirte algo, haz algo por mi hija». Su voz temblaba. Las lágrimas corrían por su rostro como agua desbordada de un río viejo. «No vengo a pedirte riquezas, ni salud para mí, ni años de vida. Solo te pido que entres a su corazón, que toques lo que nadie ha podido tocar. Porque yo ya no puedo, Camilo ya no puede, y ella está perdida. Pero tú no pierdes a nadie». El fuego de la vela titubeó con el viento, pero no se apagó. Elvira se inclinó hasta que su frente tocó la tierra. «Si tienes que usarme a mí, úsame. Si tienes que mandar lo que tú quieras, mándalo. Si tienes que levantar tormentas, que se levanten. Pero no me dejes verla morir en vida». El llanto ya no era suave. Ahora era un gemido desgarrador. El de una madre que se rompe desde el alma. El de una mujer que se quedó sin recursos, pero no sin fe. Y entonces algo extraño pasó. Un sonido, no en la casa, sino afuera. Un relincho fuerte, largo, que retumbó como un trueno, aunque no había rayos en el cielo. Elvira levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, aún nublados por el llanto, miraron hacia la ventana. No había nadie, pero algo en su corazón le dijo que ese relincho no era cualquiera. Se levantó con dificultad, tomó su rebozo, salió por la puerta trasera y ahí estaba, el caballo marrón, parado frente al altar improvisado que Camilo había hecho en el patio con 3 piedras y una cruz de palma. El animal estaba completamente quieto, pero su mirada estaba puesta en Elvira, como si supiera, como si hubiera escuchado su oración. La señora no dijo nada, solo se acercó, con las manos alzadas como si caminara hacia algo sagrado. El caballo no se movió. La dejó llegar hasta él. Ella estiró la mano y tocó su frente, suave, caliente, viva. En ese instante, una paz inmensa llenó el pecho de Elvira, una calma que no sentía desde hacía años. Era como si por un segundo el tiempo se hubiera detenido, y entonces escuchó una voz. No era una voz humana, era algo dentro de ella, como un pensamiento que no era suyo, como un eco divino. «Confía, aún no termina». Elvira cerró los ojos con fuerza, apretó la frente contra la del caballo, y sin entender por qué, sonrió entre lágrimas. En ese mismo momento, en el interior de la casa, Leticia comenzó a gritar: «¿Dónde están mis cosas? ¿Quién tocó mi bolsa? ¡Mamá!». El caballo relinchó otra vez, pero más corto, más seco, como si respondiera al caos que venía. Elvira se volvió, entró corriendo y vio a su hija en la sala, tirando cosas al suelo, con los ojos desorbitados. Buscaba una cajita negra que había traído en su maleta. Nadie sabía lo que guardaba ahí. «¿Qué pasa, hija? Tú la escondiste. Sabes bien lo que busco. No te hagas». Camilo salió del cuarto tambaleando.
¿Qué está buscando? ¡Mis pastillas!, gritó Leticia, y el silencio cayó como un balde de agua fría. Elvira dio un paso hacia ella, pero Leticia retrocedió, con la mano levantada como si fuera a pegar. ¡No me toques! Ustedes no saben nada. Yo las necesito. Elvira tragó saliva. ¿Desde cuándo? Desde antes de venir. Desde hace años. Pero últimamente ya ni me hacen efecto. Camilo se llevó una mano a la frente. El corazón se le encogió. Leticia se dejó caer en el sillón con el rostro entre las manos. Por primera vez en mucho tiempo, lloraba de verdad. Yo no sé vivir sin eso. No sé cómo. No tengo a nadie. Sí tienes, dijo Elvira sentándose a su lado sin miedo. Nos tienes a nosotros. Tal vez no tenemos nada, hija. Ni dinero, ni lujos, ni pastillas. Pero tenemos amor, y amor del bueno. Leticia levantó la mirada. Por primera vez había algo más en sus ojos que rabia. Había dolor. Y en ese momento la puerta trasera se abrió sola. El viento sopló con fuerza y una ráfaga entró directo a la sala. La vela del altar que Elvira había dejado encendida no se apagó. Leticia volteó hacia la puerta y vio al caballo. No dijo nada, solo lo miró. Y él también la miró, como si fuera una señal, como si alguien allá arriba le estuviera respondiendo a Elvira que sí, que la había escuchado. Y que el milagro ya había comenzado. Era ya entrada la noche en San Jacinto. El aire traía olor a tierra caliente y a hojas secas. Las nubes seguían colgadas del cielo como trapos mojados, cubriendo la luna, y un silencio espeso cubría el pueblo, de esos que solo se rompen con el crujido de una tabla o el ladrido lejano de un perro solitario. En la casita de adobe el ambiente era distinto. Algo se había movido desde la oración de Elvira esa mañana. No en las paredes, no en los muebles, sino en el aire, en lo invisible. Algo que no se podía explicar con palabras, pero que se sentía con el alma. Leticia había pasado la tarde entera tirada en su habitación, envuelta en una colcha vieja, mirando al techo sin ver nada. No había gritado, no había golpeado, no había discutido, no comió, no fumó. Solo permaneció en silencio, con los ojos abiertos, como si estuviera escuchando dentro de sí misma. Camilo y Elvira aprovecharon ese silencio para respirar. No era paz todavía, pero al menos no era tormenta. Elvira cocinó arroz con calabacitas. Lo dejó sobre la estufa con una nota escrita a mano. Si tienes hambre, aquí está. No te juzgo, te amo. Después se retiró a su cuarto. Camilo ya estaba dormido, vencido por el cansancio y el peso de los días. Ella, sin embargo, se sentó junto a la ventana con su Biblia en las piernas y se quedó ahí, con los ojos fijos en la oscuridad, esperando, sin saber qué. Afuera, el caballo marrón volvía a su lugar de cada noche. Se acomodó junto al mezquite, pero no se acostó como otras veces. Se quedó de pie, con las orejas en alto, los ojos muy abiertos y el cuello tenso, como si algo lo hubiera despertado por dentro, como si supiera que esa noche no sería como las demás. Y entonces sucedió. Cerca de las 3 de la madrugada, la puerta trasera se abrió sola. Un sonido seco, como de madera cediendo, hizo eco por toda la casa. Elvira levantó la vista de inmediato. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Se levantó con cuidado, se asomó por el pasillo y vio que la puerta del comedor estaba completamente abierta. No había viento, no había nadie, pero la puerta estaba abierta como si alguien hubiera empujado con suavidad. Camilo no se movió, Leticia tampoco. Solo Elvira, con el alma en la garganta, dio unos pasos hacia la puerta, y al mirar hacia afuera, se encontró con él, el caballo, parado justo en el umbral, tan cerca que su aliento tibio se sentía en el rostro. Sus ojos oscuros la miraban con una profundidad que no pertenecía a este mundo. Elvira retrocedió un paso, pero no cerró la puerta. Algo dentro de ella le decía que no debía temer. El animal levantó ligeramente la cabeza como saludando, y sin saber cómo, Elvira murmuró: «Tú también lo sentiste, ¿verdad?».
El caballo dio un paso hacia adentro, solo uno, y se detuvo. Elvira, con lágrimas en los ojos, hizo a un lado la silla del comedor. Se acercó, le tocó el cuello con dulzura y sintió algo increíble. El caballo estaba tibio, pero no como un animal. Tibio como un abrazo, tibio como la fe cuando regresa. «Entra, si es tu momento», susurró Elvira. Y el caballo entró. Sí, entró a la casa, sin miedo, sin ruido. Sus cascos no hicieron ningún golpe fuerte. Todo fue como si flotara. Pasó junto a la mesa, junto a la radio apagada, junto al jarrón roto que aún yacía en el suelo desde aquella pelea. Y se detuvo frente a la puerta del cuarto de Leticia. No relinchó, no golpeó, solo esperó. Elvira se quedó de pie junto a la pared, con las manos apretadas al pecho, y del otro lado de la puerta, Leticia se despertó. Abrió los ojos como si alguien la hubiera llamado por su nombre. Se sentó en la cama, respirando con fuerza. Sintió algo que no había sentido en años. Se paró descalza, se acercó a la puerta, y al abrirla, ahí estaba. Los ojos de su hija y los del caballo se encontraron por segunda vez, pero esta vez en el interior del hogar. Leticia no gritó, no huyó, no maldijo. Se quedó completamente inmóvil. El caballo entonces bajó la cabeza, y Leticia, sin saber por qué, cayó de rodillas. No por debilidad, no por derrota, sino porque el alma, cuando toca fondo, solo tiene un camino, mirar hacia arriba. Comenzó a llorar, pero esta vez no por rabia, sino por culpa, por vacío, por cansancio. «Perdón», murmuró. «Perdón, mamá, perdón, papá, perdón». «Dios mío». Elvira se acercó en silencio, se arrodilló junto a su hija, la abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, Leticia no rechazó ese abrazo. Se aferró a él como quien se agarra a la orilla de un abismo. Camilo salió del cuarto con los ojos enrojecidos, se apoyó en la pared, mirando la escena sin palabras. Y el caballo los observaba a los tres, tranquilo, firme, como si hubiera cumplido con su misión. Como si alguien lo hubiera enviado para ese momento exacto. Leticia alzó la vista, aún con lágrimas, y le habló al animal. «¿Quién eres tú?» El caballo dio media vuelta. Caminó lentamente hacia la puerta por donde había entrado. Cruzó el umbral sin mirar atrás y se detuvo bajo el mezquite, justo donde la tierra estaba más suave. Elvira, aún abrazando a su hija, dijo en voz baja: «No necesitas saber quién es. Solo necesitas saber quién lo mandó». Y Leticia, por primera vez en años, cerró los ojos y oró. No dijo palabras, no repitió fórmulas, solo se quedó en silencio, dejando que el alma hablara por sí sola. La puerta trasera, con la misma suavidad con la que se había abierto, se cerró sola. Y en ese instante, la casa ya no era la misma. Ni Leticia, ni Elvira, ni Camilo. Algo divino había cruzado por sus vidas. Y aunque nadie en San Jacinto lo sabría jamás con certeza, esa fue la noche en que un milagro entró caminando en cuatro patas. El sol apenas comenzaba a pintar de naranja los tejados cuando los primeros gallos de San Jacinto cantaron al amanecer. Era lunes, pero no era un lunes cualquiera. En la casita de adobe, al final de la calle Naranjo, algo se había quebrado para sanar. Doña Elvira dormía abrazada a su hija, como no lo hacía desde que Leticia era niña, y se metía a su cama por miedo a las tormentas. Camilo, desde su rincón, los observaba en silencio. Había amanecido sentado en la silla, sin poder dormir, pero sin sentirse cansado, solo esperanzado. El caballo marrón ya no estaba junto al mezquite. Se había alejado al amanecer y se encontraba parado frente al portón, mirando hacia el pueblo. Su cuerpo fuerte, su respiración tranquila, sus ojos atentos. Leticia se despertó entre suspiros. Había llorado tanto que los párpados le pesaban, pero su pecho se sentía ligero por primera vez en años. Se sentó en la cama, se peinó el cabello con los dedos y miró a su madre dormida. La ternura de ese rostro envejecido le provocó un nudo en la garganta. «Mamá», susurró, «perdóname por todo». Elvira apenas movió los labios. Sonrió dormida,
como si desde su sueño hubiera escuchado el arrepentimiento. Leticia se levantó, caminó descalza hasta la cocina, sirvió café y se sentó a esperar que amaneciera del todo. En la mesa había una carta de Elvira escrita en papel reciclado, con su caligrafía curva y temblorosa. Dios tiene formas que no entendemos. A veces habla con silencios, otras con caballos. Yo solo sé que aún estás aquí, y eso ya es un milagro. Leticia sostuvo la carta contra su pecho, cerró los ojos y murmuró: «Gracias, Dios. Gracias por no soltarme, aunque yo sí lo hice». Pero el milagro aún no estaba completo, y lo que vendría después pondría a prueba todo lo que Leticia había comenzado a recuperar. Eran las 9 de la mañana cuando se escucharon golpes en la puerta principal. 3, fuertes, urgentes. Camilo abrió con cautela. «¿Quién?», preguntó, aún con la voz ronca. Del otro lado, un hombre alto, de barba mal cuidada y mirada agresiva, apareció. Llevaba un pantalón de mezclilla roto, una camiseta manchada y una chamarra de cuero. A su lado, otro sujeto más bajo, con gorra y los brazos tatuados. Ambos desconocidos para el pueblo. «¿Leticia vive aquí?», preguntó el de barba sin saludar. Camilo se tensó. «¿Quién la busca? Dile que el Rulas vino a cobrar lo que es suyo». Camilo cerró la puerta a medias. Leticia, desde dentro, escuchó y salió de inmediato. «No, papá, déjame a mí», dijo, empujando con delicadeza a su padre. Abrió la puerta. La cara se le desfiguró al verlos. «¿Qué hacen aquí? Les dije que me dejaran en paz». «¿Así nos recibes?», respondió el Rulas, con una sonrisa burlona. «Te dimos chance, Leti, pero ya se acabó. Es hora de pagar». «No tengo nada», dijo ella firme. «Ya no juego ese juego. Me salí. No soy esa persona». «No me hagas reír», dijo el otro tipo. «Nadie se sale, y menos debiéndonos. Tú sabes cuánto vale lo que te dimos. Las pastillas, los favores, los viajes». Leticia tragó saliva. Detrás de ella, Camilo se puso frente a su hija. «Aquí no hay nada para ustedes. Váyanse». El Rulas dio un paso al frente, sacando una cadena de su bolsillo trasero. «No nos vamos con las manos vacías, señor. Esta casa, esa tele vieja, lo que tengan de valor, todo se puede vender». Leticia se colocó junto a su padre. «No se atrevan, ya no soy su basura». Y en ese momento, un relincho fuerte estremeció la tierra. Los tres se giraron. A unos metros de la casa, justo frente al portón, el caballo marrón avanzaba con paso firme. El Rulas frunció el ceño. «¿Y ese animal qué?». Camilo se adelantó un paso. «Ese animal es de Dios». El caballo se detuvo frente a ellos. No relinchó otra vez. No se alzó sobre sus patas. Solo los miró. Pero esa mirada, los dos hombres dieron un paso atrás. Por un instante, el Rulas levantó la cadena, pero no pudo avanzar. El caballo dio un paso al frente, y otro. Su cuerpo brillaba bajo el sol, como si una luz invisible lo envolviera. Sus ojos oscuros no parpadeaban. Leticia no entendía por qué, pero empezó a temblar. No de miedo, sino de algo más grande, algo que no podía nombrar. El tipo de la gorra murmuró: «¿Viste sus ojos? Ese animal está loco». «No está loco», respondió Leticia. «Está protegiendo». El Rulas dudó. Apretó la cadena, pero el caballo alzó ligeramente la cabeza, y en ese gesto había una advertencia, silenciosa, firme. Camilo se colocó junto al animal. «Váyanse», dijo con voz seca. «No tienen idea de con quién se están metiendo». El otro sujeto tiró la gorra al suelo. «Vámonos ya, Rulas. Esto no está bien». El Rulas soltó una maldición entre dientes, escupió al piso y dio media vuelta. «Esto no termina aquí, Leticia, pero te aviso, ese animal no siempre estará». «No lo necesito siempre», dijo ella. «Solo necesitaba despertar, y ya lo hice». Los hombres se alejaron por el camino polvoso mientras el caballo los observaba con la cabeza alta como un centinela divino. Una vez que desaparecieron, el caballo se giró lentamente y regresó junto al mezquite. Leticia cayó de rodillas en la tierra.
Camilo corrió a abrazarla. Elvira salió con lágrimas en los ojos, sabiendo que no había sido una coincidencia. «Dios te defendió hoy, hija», dijo acariciándole el rostro. «Te defendió porque volviste a él». Leticia miró al cielo y por primera vez en mucho tiempo se sintió libre. Esa mañana, el aire en San Jacinto olía distinto. Era como si la tierra, mojada por dentro pero seca por fuera, hubiera susurrado algo a los árboles, como si el viento, cansado de andar de aquí para allá, se hubiera detenido por un momento a contemplar un milagro. Y es que no hay otra palabra, milagro. Porque lo que ocurrió en esa casita de adobe, al final de la calle Naranjo, no fue solo un cambio, fue una resurrección. Leticia Juárez amaneció con los ojos hinchados, pero no de rabia, sino de tantas lágrimas que por fin salieron por donde tenían que salir. El alma se le había exprimido la noche anterior, cuando el caballo marrón, como un ángel de carne y hueso, se interpuso entre ella y su pasado. Y ahora, en esa nueva mañana, algo dentro de ella había despertado. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue a su madre, doña Elvira, durmiendo sentada a su lado, sujetándole la mano como si tuviera miedo de soltarla y que se deshiciera otra vez. Y ahí mismo, al pie de la cama, estaba don Camilo, medio dormido en una silla, con la espalda encorvada y los ojos cerrados, pero en su rostro se dibujaba una paz profunda. Leticia se quedó así unos segundos, sin moverse, observando ese pequeño cuadro familiar que había estado roto por tantos años. Y susurró, «Gracias». No estaba claro si le hablaba a ellos, a Dios o al caballo, pero el agradecimiento era real. Se levantó con cuidado, puso una cobija sobre Elvira, le besó la frente y salió en silencio. El aire de la mañana le acarició la piel como si también quisiera darle la bienvenida de nuevo a la vida. En el patio trasero, junto al viejo mezquite, el caballo ya no estaba. Leticia sintió un hueco en el pecho. Caminó hasta donde solía pararse. La tierra estaba revuelta, como si alguien hubiera estado allí hace poco. Se agachó y acarició el suelo. «Gracias por no dejarme sola», murmuró. «Gracias por haber llegado justo a tiempo». Detrás de ella, Elvira apareció con una taza de café de olla en las manos. «¿Buscas a tu amigo?». Leticia volteó con una sonrisa suave, de esas que salen cuando el alma ya no tiene miedo. «Sí, ya no está». Elvira se sentó en una banca de madera y le entregó el café. «No, hija, él está. Aunque no lo veas, él está». Leticia bajó la mirada. «¿Tú crees que era de Dios?». «Yo no tengo dudas», respondió la madre tomando su rosario. «Ese caballo no vino por casualidad. Dios escucha cuando una madre ora con el alma en ruinas». Leticia bebió un sorbo. El café sabía a hogar. Un par de horas después, los rumores ya se habían esparcido. En el mercado, en la panadería, en la iglesia. San Jacinto no necesitaba redes sociales para enterarse de lo que pasaba. Bastaban las vecinas en el lavadero y los hombres bajo la sombra del laurel frente a la tienda de don Genaro. «¿Qué me dices? ¿El caballo se metió a la casa?», preguntaba doña Concha con los ojos bien abiertos. «Y que enfrentó a dos maleantes, él solo», agregaba don Mauro levantando el sombrero del asombro. «Dicen que Leticia lloró como niña, que pidió perdón, que volvió a ser gente», dijo una señora bajito, como si temiera espantar la magia, y en medio de todos esos murmullos, la mayoría bajaba la voz cuando hablaban del caballo, porque no era cualquier animal, todos lo sabían. No era de aquí, pero había venido para algo sagrado. Por la tarde, Leticia hizo lo impensable. Salió a barrer la calle frente a la casa, con una escoba vieja, con el cabello recogido y el rostro descubierto. Sin maquillaje, sin mentiras, sin escudos. Los vecinos la vieron. Algunos saludaron con timidez, otros se quedaron mirando desde lejos. Y entonces sucedió algo que ni ella esperaba. Una niña pequeña, de unos 6 años, cruzó la calle con una flor en la mano. Era Lupita, la hija de los reyes. «Tenga, señorita Leticia», dijo tímida. «Es para usted».
Mi abuela dice que cuando alguien cambia de verdad, hay que darle una flor. Leticia se quedó muda, tomó la flor, se agachó y abrazó a la niña. Gracias, muchas gracias. En ese momento, varias vecinas salieron con pan, fruta, hasta un frasco de miel. «Pa' que se endulce la vida, mija», dijo una. «No se diga más, comadre. Esta casa se vuelve a levantar», dijo otra. Elvira, desde el corredor, no pudo evitar llorar, pero esta vez eran lágrimas de gozo. Camilo salió también. Leticia lo miró y se acercó. «Papá, ¿sí? ¿Tú crees que Dios me perdonó?» Camilo la miró fijamente. La tomó del rostro con ambas manos. «No tengo la menor duda, hija. Porque cuando uno se deja caer en los brazos de Dios, Él no pregunta cómo llegaste, solo te abraza». La gente aplaudió, en silencio, como si una fuerza mayor envolviera a todo el pueblo. Esa noche, mientras todos dormían, el caballo marrón apareció una vez más, solo, majestuoso, silencioso. Se paró frente a la casa, miró por última vez hacia la ventana de Leticia, y entonces, como si algo lo llamara desde más allá de los cerros, se fue. No corrió, no hizo ruido, solo desapareció entre las sombras, dejando atrás un pueblo que, desde entonces, supo que los milagros existen, y que a veces Dios no manda ángeles con alas, sino con crines, cascos y mirada de eternidad. El sol de San Jacinto nunca había brillado tan sereno como esa mañana. Era como si el cielo, cómplice silencioso de todo lo que había pasado, también hubiera decidido mostrar otro rostro. Los rayos dorados caían sobre las tejas de las casas, los árboles se mecían sin apuro, y hasta el canto de los gallos parecía tener otro tono, más alegre, más esperanzador. En la casita de adobe, al final de la calle Naranjo, el ambiente era distinto. No había gritos, no había tensión, no había miedo, solo había paz, una paz nueva, frágil aún, como esas flores que apenas brotan después de la sequía, pero viva. Leticia Juárez, la mujer que hasta hace pocos días era el dolor mismo encarnado en furia, ahora caminaba descalza por el patio con una escoba en mano, barriendo las hojas secas con movimientos lentos pero constantes. Sus ojos verdes, antes duros y vacíos, ahora reflejaban algo más profundo, humildad. Ya no gritaba, ya no discutía, ya no culpaba, solo servía, y en ese servir empezaba a sanarse. Doña Elvira la observaba desde el corredor, con su silla tejida, bordando en silencio. Cada tanto levantaba los ojos del hilo y la miraba. No decía nada, pero una sonrisa suave se dibujaba en su rostro. Esa clase de sonrisa que solo una madre que ha perdonado de verdad puede ofrecer. Don Camilo, por su parte, se había animado a salir al mercado esa mañana. Caminaba más erguido, con el sombrero bien puesto y una bolsa de yute colgando del brazo. Algunos vecinos se acercaban para saludarlo, darle una palmada en la espalda, o simplemente decir: «¡Qué gusto verlo, don Camilo!». La casa Juárez ya no se siente triste. Y era cierto. Leticia no volvió a tocar una pastilla, ni una sola. Guardó la caja negra en una bolsa, la ató bien y se la entregó al padre Inocencio, quien oró con ella en silencio. Desde ese día empezó a levantarse temprano, ayudaba en la cocina, cargaba la leña, incluso acompañaba a su madre a misa los domingos. A veces se le veía sentada bajo el mezquite, leyendo la Biblia con la mirada perdida entre las hojas. No era una mujer perfecta, ni transformada de la noche a la mañana. Aún tenía momentos de silencio largo, aún se le quebraba la voz cuando hablaba de sus errores, pero ya no huía. Y aunque el pueblo se lo notaba, había un detalle que muchos notaron con más curiosidad. El caballo marrón ya no regresó. Desde aquella última noche en la que miró por última vez la ventana de Leticia, desapareció. No lo encontraron en los caminos, ni en los potreros vecinos, ni en los corrales del rancho grande. Nadie sabía de dónde vino, ni a dónde se fue, simplemente se había ido. Una tarde, Leticia salió al campo con una bolsa de pan dulce en la mano.
Caminó hasta la loma detrás del pueblo, donde solía quedarse el caballo por las mañanas. Se sentó en una piedra grande y, sin lágrimas, habló como si él pudiera oírla. «Si estás allá arriba, gracias. Gracias por quedarte cuando todos se fueron. Gracias por protegerme cuando ni yo me quería proteger. Gracias por no juzgarme cuando era fácil hacerlo. Y gracias por mostrarme que sí se puede volver». El viento sopló con una suavidad tan profunda que por un instante Leticia cerró los ojos y juraría que sintió su respiración otra vez, cálida, noble, al lado de su rostro. Desde ese día, en el pueblo se empezó a hablar del caballo que Dios mandó. No como chisme ni como leyenda, sino como una verdad que no necesitaba explicación. Los niños lo dibujaban en sus cuadernos. Los adultos lo mencionaban con respeto. Los ancianos decían, ese caballo era otra cosa. Ese caballo venía con encargo del cielo. Una tarde, Leticia llegó al panteón con una cubeta de agua y un ramo de flores. No fue a visitar una tumba, fue a regar la cruz de palma que su papá había clavado meses atrás como símbolo de oración. Se agachó, colocó las flores y con los dedos embarrados de tierra hizo la señal de la cruz. Cuando se levantó, doña Concha la estaba observando desde la entrada del cementerio. «¿Sabes?», le dijo con tono cálido. «Al principio pensé que eras igual que esas gentes que nunca cambian, pero me equivoqué». Leticia bajó la mirada. «No se equivoca, doña Concha. Yo era así, pero Dios no se dio por vencido conmigo. Y ese caballo fue la única voz que yo escuché cuando ya no escuchaba a nadie. Y a veces, una voz sin palabras dice más que 1000 gritos». Leticia regresó a casa con los pies cubiertos de tierra y el corazón tranquilo. Entró a la cocina, abrazó a su madre sin decir nada, y luego se sentó con su padre a revisar un álbum viejo de fotos. «¿Te acuerdas cuando me subías al caballo del tío Margarito?», preguntó de pronto. Camilo sonrió. «Claro que me acuerdo. Tú decías que querías uno solo para ti. Y lo tuve», dijo Leticia mirando al cielo a través de la ventana. «Uno que no era mío, pero fue el único que me llevó de regreso a casa». Y justo en ese momento, como un suspiro divino, una ráfaga de viento movió suavemente las cortinas de la casa. Doña Elvira levantó la mirada, sonrió y dijo, «Te lo dije, hija, él está. Aunque no lo veamos, él sigue aquí». Era viernes en San Jacinto y el sol caía con fuerza sobre las losetas calientes de la plaza. El aire estaba tan quieto que ni los pájaros se atrevían a cantar. Pero había algo especial en el ambiente, algo que hacía que la gente caminara despacio, que hablara en voz baja, como si supieran que ese día no era común. En la calle principal, justo frente a la iglesia vieja de San Benito, varios vecinos comenzaron a reunirse. Hombres con sombrero en la mano, mujeres con rebozos coloridos, niños con globos y botellas de agua en la mano. Todos miraban hacia una pequeña estructura de madera recién colocada, sencilla pero hecha con amor. Un marco oscuro con letras talladas a mano. Doña Concha llegó temprano con una canasta de flores. Don Mauro traía pan de anís y una banca plegable. El padre Inocencio, con su sotana remendada y su voz tranquila, organizaba a los curiosos para que dejaran espacio frente a la estructura. El murmullo del pueblo se mezclaba con el sonido de una guitarra lejana que algún joven entonaba en la sombra. Y entonces, entre los árboles de jacaranda, apareció Leticia Juárez. Vestía un vestido blanco de manta, su cabello recogido con una trenza suelta y una sonrisa tímida en el rostro. A su lado caminaban sus padres, doña Elvira, de paso lento pero firme, con el rostro iluminado por la fe, y don Camilo, que sostenía con orgullo una pequeña caja de madera en las manos. Nadie aplaudió, no por falta de cariño, sino por respeto. Porque lo que estaban a punto de hacer no era una fiesta, era una honra sagrada. Frente al marco de madera, Leticia se detuvo, respiró hondo y acarició la placa con sus dedos. Las letras talladas decían, «Aquí vivió un caballo con alma de Dios».
Un suspiro colectivo recorrió la calle. Algunas mujeres se limpiaron los ojos con sus delantales. Los niños se acercaron para tocar la placa, como si fuera una reliquia sagrada. Los hombres bajaron la cabeza. Leticia dio un paso al frente y con voz suave pero firme comenzó a hablar. Sé que muchos de ustedes aún se preguntan si lo que viví fue real, si el caballo era solo un animal más o si de verdad fue un ángel. Yo no tengo cómo explicar lo que sentí. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Hizo una pausa, tragó saliva y miró a su madre, que le sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Cuando llegué a esta casa, traía más odio que recuerdos, más enojo que esperanzas. Y si no fuera por él, yo no estaría aquí hablando con ustedes. Ese caballo no solo cruzó una puerta, cruzó mi corazón y me sacó de un infierno que yo misma había cavado. Alguien en la multitud gritó: «¡Fue Dios quien lo mandó!». Leticia asintió. Sí, fue Dios. Y sé que Él usó a ese caballo para tocar mi alma cuando ya nadie podía, cuando ni yo misma me encontraba. Se giró hacia la placa y colocó una flor blanca a sus pies. No sé si lo volveré a ver. Tal vez ya esté en otro lugar, haciendo lo mismo con otra alma rota. Pero aquí, en San Jacinto, quedará por siempre su huella. El padre Inocencio levantó la mano y pronunció una oración sencilla, agradeciendo por los caminos de Dios, aun cuando no se entienden. Después, uno a uno, los vecinos pasaron frente a la placa. Algunos rezaron en silencio, otros dejaron pequeñas ofrendas, una herradura, una flor silvestre, una hoja escrita con los nombres de sus seres queridos. Esa tarde, Leticia volvió a casa caminando entre sus padres. Nadie dijo una palabra. No hacía falta. En el corredor, Elvira se sentó con su taza de té y miró a su hija acomodar la leña junto al fogón. Camilo, en su rincón, abría un cuaderno viejo donde ahora escribía reflexiones y versículos. Leticia, al verlos, dijo con ternura: «¿Sabes qué he pensado, mamá?». «¿Qué, hija?». «Que a veces el mayor milagro no es que Dios te salve de la tormenta, es que te enseñe a vivir después de ella». Elvira sonrió y le respondió: «Y que mande un caballo a recordártelo». La tarde cayó en silencio, pero un silencio dulce, de esos que no pesan, sino que abrazan. Y dicen que desde entonces, quien pasa por la calle principal de San Jacinto no puede evitar detenerse frente a esa placa de madera. Algunos solo la miran, otros oran. Algunos niños preguntan con curiosidad: ¿de verdad vivió aquí un caballo con alma de Dios? Y los mayores, sin dudar, responden: vivió, sí, y salvó una vida. Y esa vida hoy salva a otros con su historia. Gracias de corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si tocó tu alma, aunque sea un poquito, entonces ya valió la pena contarla. Ahora dime, ¿tú también has sentido que alguien o algo llegó a tu vida justo cuando más lo necesitabas? ¿Has tenido momentos donde solo Dios pudo darte la fuerza para seguir? ¿Crees que los animales, como ese caballo, pueden ser instrumentos del cielo? Queremos leerte en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros, así como esta te inspiró a ti. No guardes lo que sientes, compártelo. Aquí todos tenemos una batalla, pero también una esperanza. Y si esta historia te hizo reflexionar, no te vayas sin suscribirte al canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos una nueva historia llena de emoción, fe y transformación. Recuerda, una historia puede cambiar tu día, pero una decisión puede cambiar tu vida. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con lo que esta historia despertó en ti? Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga siempre.